Bien, vamos a ver un poco de fisiología. Sheila Jimena. Estoy llamando lista. A ver, Sheila, ¿qué es el esfínter de Oddi? El esfínter de Oddi es el agujero por donde desemboca el conducto Cístico, No, ¿cuál es? frío. A ver, ¿qué tiene un lapicero? Oh, perdón, un plumón de pizarra. Les voy a dar una explicación como para un bebé. Ya, primero, hemos dicho que el hígado forma bilis, ¿correcto? El hígado forma bilis, aproximadamente 1 litro por día. Las vías biliares intrahepáticas se unen formando una vía biliar derecha, una vía biliar izquierda y forman el hepático común. Luego viene el cístico y luego viene la vesícula biliar. Luego de ello continúa el colédoco. Vamos a escribir así mejor. Colédoco. ¿Ya? Y el colédoco desemboca junto con el conducto pancreático. Aquí está el páncreas. Y lo vamos a anotar. El páncreas desemboca en la ampolla de Vater, una ampolla. Y esa ampolla termina en el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi está en la pared, ¿no? del intestino delgado. Esto es fisiología, esto ya deben saber, chicos. Muy bien, aquí está la pared del intestino y ahí está la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi. El duodeno tiene capas musculares. ¿Cuáles son? Circular interna y longitudinal externa. Estas capas musculares son independientes del esfínter de Oddi, por eso lo estoy graficando así. El año de 1887, un médico italiano llamado, apellidado Oddi, ¿sí?, describe anatómicamente la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi. Él dice, ¿no? Este esfínter tiene 3 porciones. Una porción del colédoco, este es el colédoco, ¿ya? Una porción coledociana, una porción pancreática y una porción del esfínter propiamente dicho. Son músculos que rodean ese conducto, ¿no?, que permiten la salida de la bilis y evitan el reflujo duodeno-biliar. Esa es la función del esfínter de Oddi, evita el reflujo, evita que las bacterias vayan a ascender a la vía biliar, evita que los alimentos líquidos, sólidos, vayan a pasar al esfínter, ¿ve?, protegiendo el páncreas y protegiendo el hígado. Esa es la función del esfínter de Oddi. Estos músculos son independientes de la capa muscular del intestino delgado, ¿eh?, que están separados. Claro que tiene sus fibras longitudinales, sus fibras de fijación, etcétera, etcétera. Este esfínter de Oddi, mide aproximadamente de 3 a 4 milímetros de longitud, ¿ya? Tiene las 3 porciones que hemos mencionado, ¿no? Una porción coledociana, una porción pancreática y una porción del Oddi propiamente dicho. Tiene una presión. ¿Cuál es la presión fisiológica del esfínter de Oddi? Oscila en un rango de 10 a 35 milímetros de mercurio. Algunos estudiosos de la fisiología dicen que va desde 5 hasta 100, dependiendo de qué estimula a que éste se abra o se cierre. Por ejemplo, al tener receptores mu, al tener receptores kappa, ¿ya?,
Los opioides, por ejemplo, que recetan varias veces para el dolor, tramadol, etc., actúan sobre los receptores muy kappa y podrían hiperestimularlo y se cierran, sobre todo en animales de experimentación, ¿ya? Pero en el ser humano tenemos menos receptores mu, menos receptores kappa y por eso no existe ese famoso espasmo del odio, el espasmo de odio. Por eso en pancreatitis aguda van a ver que puedes dar morfina, petidina, puedes dar tramadol para calmar el dolor por pancreatitis. Muy bien, entonces, la función del esfínter de Oddi es, por acción de la célula I, ahí está la célula I del intestino delgado, produce colecistoquinina, ¿sí? La colecistoquinina actúa en la vesícula y la contrae. Al contraerla vacía su contenido y relaja el esfínter de Oddi, permitiendo la salida de la bilis. Sencillo. ¿Quién media la acción de la colecistoquinina? El péptido intestinal vasoactivo. ¿Ya? ¿Y quién más la media? El óxido nítrico. ¿Ya? ¿Y quiénes interfieren con la acción de la colecistoquinina? Por ejemplo, la progesterona y los estrógenos. ¿Quién tiene más progesterona? ¿Quién tiene más estrógenos? Mujeres. Las mujeres. ¿Sí o no? Puede que haya excepciones, ¿no? Un chico por ahí que tenga más progesterona, pero no significa que sea mujer, ¿no? La progesterona y el estrógeno están más en las mujeres. Por lo tanto, problemas de la vía biliar, por ejemplo, el desarrollo de cálculos, piedras, litos. ¿En quién se da con más frecuencia? Mujeres. En las mujeres. Un factor de riesgo, ¿ves? O sea, basta con que yo sepa fisiología y ya estoy buscando factores de riesgo para el desarrollo de cálculo. Y en la mujer mismo, ¿en qué situación fisiológica se eleva la progesterona, estrógenos y perpetúa la fecundación? El embarazo. El embarazo. ¿Eh? El embarazo aumenta la progesterona y estrógenos. La progesterona y estrógenos altera la fisiología de la vía biliar, provoca éstasis, colestasis. Al estar lento y lentecido la función de la vía biliar, desarrolla barro biliar y luego cálculos. Y los cálculos pueden obstruir el bacinete, desarrollando colecistitis. Un cálculo puede migrar por acá y tapar el colédoco. Puede formar una colédocolitiasis. La colédocolitiasis obstruye el conducto pancreático, se inflama el páncreas, puede producir pancreatitis. ¿Ves? Entonces el embarazo es un factor de riesgo. ¿Cómo conociendo la fisiología yo puedo desarrollar y buscar factores de riesgo? ¿Ya? Entonces una mujer tiene más probabilidad de que desarrolle cálculos. Una embarazada tiene más probabilidad de que se compliquen los cálculos con pancreatitis, colédocolitiasis, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces es muy importante la fisiología y lógicamente también la anatomía. Bueno, muchos de acá van a escoger el área de cirugía. Si eres cirujano, definitivamente tienes que conocer la vía biliar. Muy bien, entonces ya sabemos, la vesícula almacena bilis, ¿no? Y por acción de la colecistoquinina se vacía y relaja el esfínter de Oddi. Aquí está el esfínter de Oddi, vean. Esta estructura es el esfínter de Oddi. Cuando un paciente tiene cálculos acá, se ingresa por acá, se corta esta papila y se sacan los cálculos, ¿no? Por ser. Muy bien. El vaciamiento ya hemos hablado, por acción de la colecistoquinina. Ahora empecemos con las enfermedades. Bueno, la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, ¿no? Aquí vemos
una vesícula biliar en buen estado, ¿sí? Con leve edema, pero acá vemos una vesícula con necrosis de la pared. Vean cómo se ha comprometido la pared. Y aquí vemos una vesícula con una perforación. Se ha perforado, ¿no? ¿Ves? Necrosis y perforación. Entonces, ¿qué es la colecistitis? Inflamación aguda o crónica de la pared de la vesícula. ¿En quién es más frecuente? ¿En el hombre o la mujer? Mujeres. Ahí está, es más frecuente en las damas. Pero también hay casos de los hombres, sobre todo pacientes, personas que consumen mucha grasa, carnes rojas, etc., desarrollan litiasis biliar, ¿ah? Y por ende colecistitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Colecistitis, ¿no? Factores que predisponen. Uno, la edad. A mayor edad, más colestasis, más de 70 años. Mujeres, por acción hormonal. Obesidad, las dislipidemias, pues los chicos cuando vayan al Real Plaza, etc., no vayan a comer pues Kentucky, pidan otra comida, ¿no? Más saludable. La diabetes, ¿no? El paciente diabético padece de dislipidemias, trastornos metabólicos. El cirrótico, el paciente con cirrosis desarrolla cálculos, sobre todo litos pigmentarios. El embarazo, hemos mencionado, pero la progesterona y demás podría ser un factor de riesgo. Se la resume como una neumonía de las 4 Fs, ¿ya? F de femen, femenino, FAT, obesidad, fertility, parto, ¿no? Embarazos, porti, cuarta década, ¿no? A mayor edad. Muy bien. Esa es una neumoteca, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Básicamente obstrucción del conducto cístico. Aquí está el bacinete. Cuando un cálculo se obstruye a este nivel, empieza a edematizar las paredes, aumenta la presión intrarectal. Entonces, la causa más frecuente de la colecistitis aguda son los cálculos, cerca del 90% de la litiasis vesicular. Otras causas por las cuales se obstruye la vesícula: cáncer, tumoraciones, infecciones, causas extravesiculares, necrosis, polisquemias, etc. ¿Qué sucede? Hay un aumento de la saturación de las sales, ácidos biliares, hay una inversión entre absorción y excreción. En lugar de absorber la vesícula, excreta, aumenta la presión intraductal y por lo tanto se distiende, ¿no? Se distiende, y al distenderse provoca isquemia de la pared. Se inflama, las bacterias que lógicamente pueden estar por ahí pululando, como lo son la E. coli, Klebsiella, Streptococcus canis, etc., empiezan a necrosar la pared, inflamarla y más adelante puede perforar. Esta situación puede ser aguda, colecistitis aguda, como un evento súbito, rápido, brusco, caracterizado por un dolor en el hipocondrio derecho, de tipo cólico, ¿ya? Acompañado de fiebre, ¿ya? Y una leve ictericia. O puede ser una situación crónica de varios meses o años, donde el paciente se obstruye y desobstruye, se obstruye y desobstruye la vesícula biliar, entonces la pared se engruesa, ecográficamente también se ve una pared gruesa, crónica y a veces colapsada, una situación crónica. ¿Qué características clínicas tiene el dolor? Esto sí va a venir en el examen, ¿no? El dolor se localiza generalmente en el hipocondrio derecho. Es un dolor en ocasiones en el cinturón y a veces irradia al epigastrio, con malestar general, náuseas, vómitos, ¿ya? Y este va acompañado de un signo característico. ¿Cuál es? Murphy. Murphy positivo. Suele ser positivo. En ocasiones acompañado de ictericia. ¿Cómo exploro? Ya sabemos, al paciente lo pongo en el cúbito dorsal y este suele estar en posición antálgica, lo estiras y expresa dolor. El signo de Murphy suele estar positivo, ¿no? El dolor está localizado en el hipocondrio derecho y epigastrio. Cuando palpas el abdomen, encuentras cierta resistencia muscular en esa zona, o puedes incluso palpar una masa, un plastrón. ¿Cómo diagnostico? Ya buenísimo, bueno, una buena historia clínica, examen físico, Murphy positivo, esto es una colecistitis. Le pido examen de laboratorio si encuentro leucocitosis, bilirrubinas elevadas, transaminasas fosfatasa elevadas. Sospecho más de problemas de la vía biliar, ¿no? Indican estado de gravedad incluso. ¿Qué examen de ayuda? Pido una ecografía. La ecografía es un examen inofensivo, inocuo, operador dependiente, económico, accesible,
nos permite ver la vesícula, la pared de la vesícula, si esta tiene cálculos o no, si hay líquido perivesicular, distensión, el grosor de la pared. En la radiografía convencional, en ocasiones se ven los cálculos en la zona del hipocondrio derecho y la tomografía también, pero el estudio histopatológico luego de la cirugía me da el diagnóstico certero, ¿no? ¿Qué criterios tengo de diagnóstico para colecistitis? 1, signos locales de inflamación, palpo, Murphy positivo, dolor, una masa palpable y afección sistémica, fiebre, elevación de PCR, leucocitos y demás. Y en la ecografía, un cálculo inflamado, ¿no? La colecistitis aguda puede ser leve, moderada o grave. Grave cuando ya hay compromiso sistémico, puede fallar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Falla cardiovascular, el paciente se impotencia, falla neurológica, está con alteración de conciencia, falla respiratoria, su PaFio2 está en menos de 300, una falla renal con oliguria, creatinina elevada, falla hepática con un TPI-INR mayor a 1.5, falla hematológica, puede llegar a plaquetopenia, puede llegar a coagulación intravascular diseminada, etc. Veamos, una ecografía simple convencional me permite ver bien la vesícula. En esta ecografía, por ejemplo, aquí observamos la vesícula, ¿sí? Y aquí también. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta parte tiene la pared gruesa, ¿ya? ¿Cuál es el diámetro, cuál es el grosor de la pared habitualmente? Menor a 4 milímetros. Si esta mide más de 4 milímetros, está engrosada, ¿ya? El diámetro longitudinal no es muy importante, sí el diámetro transversal. Si el diámetro transversal es mayor a 4 centímetros, es decir, 40 milímetros, entonces ya estamos hablando de una colecistitis, regla de los 4. Más de 4 milímetros de la pared, más de 4 centímetros del diámetro transverso, está hablando de una colecistitis, ¿correcto? Además, observa acá esta imagen que es sugerente a barro biliar, ¿no? Una isocogénica. Muy bien. En esta radiografía, en ecografía hablamos de ecogenicidad. En esta radiografía simple del abdomen vemos, mira, la pared de la vesícula, ¿no? Comprometida, distendida, enfisematosa, con aire. Y aquí vemos un engrosamiento de la pared de la vesícula. Vean, gruesa, más de 4 milímetros. Y en esta tomografía, en el lugar donde corresponde a la vesícula, ¿ya? Entre los segmentos 2, 3 y 4 del hígado, ahí se observa una vesícula con pared engrosada, ¿no? Y una conexión perivesicular. ¿Cómo diagnostico la colecistitis? Primero con la sospecha clínica. Si estoy ante una dama, gestante o no, y le duele en el hipocondrio derecho, cierta ictericia, hago maniobra de Murphy, dolor, sospecho en colecistitis. Le pido sus exámenes de laboratorio y una ecografía. ¿Qué tratamiento debo darle? Puedes primero desinflamar la vesícula, ¿no? Analgésicos, o prepararlo ya con pedirle sus prequirúrgicos, conversar con el cirujano. Los AINES pueden ayudar, desinflamar y calmar el dolor, pero finalmente termina en sala de operación, ¿no? Muy bien, esto ya está en la colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Es la presencia de cálculos en la vesícula, nada más. No es colecistitis, ¿ya? Colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula. Colelitiasis, cálculos en la vesícula. Entonces ahí vemos una imagen de la vesícula con cálculos. Vamos a repasar la anatomía. Morfológicamente existen varios tipos de cálculos. Algunos contienen colesterol y son amarillos, ¿no? Colesterol puro. Algunos son cálculos mixtos de colesterol con calcio, bilirrubina, pigmentos carbonatos. Algunos son pigmentos, cálculos negritos, sobre todo en pacientes que padecen de anemia hemolítica, cirróticos, etc. Son pigmentos biliares. Y algunos son marrones, ¿no? Por bilirrubinato de calcio, etc. ¿Cómo se forman? Por estasis. Situaciones fisiológicas donde hay una detención del flujo de la bilis y eso da pie a que suceda la cristalización
¿no? De vesículas multimamelarias, cristalización y formación de cálculos. Aquí vemos cálculos, miren, de color negrito. Estos cálculos ya son pequeños, frágiles, ¿no? Causados por sobresaturación de bilirrubinato de calcio y carbonato, ¿ya? En trastornos hemolíticos. ¿Qué situaciones? Esferocitosis, pacientes con cirrosis, etc. Estos son cálculos pigmentarios de color marrón. Vean ustedes ahí, ¿no? Se forma después de una infección bacteriana, sobre todo, cuando hay éstasis biliar. Clínicamente, ¿qué me da? La colelitiasis, puede haber dolor en hipocondrio derecho, ciertas convulsiones, no hacer vómitos, y a veces se está comprometiendo la vesícula y la colecistitis, por lo tanto, Murphy. ¿Cómo lo diagnostico? Clínicamente, pido una ecografía, se me selecciona si hay cálculos o no, la gammagrafía, la radiografía, tomografía, se reserva algunas situaciones donde hay duda diagnóstica, igual la reservación. Vemos aquí la vesícula biliar lleno de cálculos, ¿no? Veo aquí una radiografía simple de abdomen, en la vesícula veo cálculos, ¿no? Y ¿cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Va a terminar en sala, ¿ya? Cuidado, que recomienden medidas naturales, ¿no? Muchos médicos tienen, no, que tome pulpa de manzana, la cáscara de la papa, aceite de oliva, Chanca piedra. Nada de eso funciona, más complica la situación. Hemos visto casos de pacientes que deberían recuperarse, le dan aceite de oliva y al día siguiente con pancreatitis, con cálculo miroflojo. Puede pasar que el cirujano también opera una vesícula, ¿no? Opera la vesícula y un cálculo durante el acto operatorio puede venir al colero. ¿No? Y da pancreatitis, hay que sacarlo por fuera. Muy bien, veamos ahora pancreatitis aguda. Bueno, el páncreas es un órgano retroperitoneal, como pueden ver acá, está ubicado en un lugar estratégico. ¿Ya? Ahí en la parte retroperitoneal están los grandes vasos, los riñones, por delante está el estómago, es decir, por encima está el diafragma, pegado a la pleura pulmonar, etc. Es un lugar estratégico para dañar órganos adyacentes, puede provocar falla de órganos, ¿no? Antiguamente se definía por pancreatitis por inflamación del páncreas, ¿no? Actualmente se sabe que es una enfermedad sistémica que parte de la inflamación del páncreas. ¿Y por qué? Porque la pancreatitis aguda puede dar falla de órganos, puede dar falla renal, falla respiratoria, puede hipotensar al paciente. Es una afección muy peligrosa, puede llevar a la muerte a una persona de cualquier edad, niño, joven, anciano, a todos. La causa más frecuente de pancreatitis en nuestro medio son los cálculos, la litiasis biliar, ya seguida del consumo de alcohol. La causa idiopática se está reduciendo cada vez más porque hay más tecnología para el diagnóstico oportuno de enfermedades que causan pancreatitis. Otras causas tenemos las metabólicas como las hiperlipidemias, dislipidemias, hipercalcemia, fibrosis quística, lesiones anatómicas como el páncreas divisum, la estenosis ductal, obstrucción ampullar, la disfunción del esfínter de Oddi, por ejemplo, un aumento de la presión del Oddi por encima de 35 milímetros de mercurio, habla de una disfunción del Oddi, puede provocar pancreatitis aguda. Problemas traumáticos, por ejemplo, en niños es muy común, ¿no? Mi hijo estaba manejando su triciclo, se cayó, se golpeó con el timón y ahora está con mucho dolor. Tomografía, pancreatitis traumática, ¿no? Existe esa situación, hay que creer al niño. El niño se cae de 2 pisos y se levanta y sigue correteando. El niño que manifiesta dolor luego de un trauma, no se le pasa, sigue quejándose, haga caso. Pese a su flexibilidad, ¿no? Es un tigre, pero si se golpeó y expresa dolor, te dice, hermanita, me duele, mamá, me duele, calla, malcriado, llaman al colegio, señora, su hijito está con dolor, toda la mañana lleva, háganle caso, el niño no miente, ¿ya? Parásitos, no son parásitos, si se ha golpeado, puede ser pancreatitis aguda
traumática, ¿ya? Por trauma de abdomen. Puede suceder también lesiones intraoperatorias, el uso de drogas, la satioprina, diuréticos, la pentamidina, sulfato. De esto de acá han preguntado en los exámenes del INAN. Lo recalco porque puede que se les ocurra preguntar. Si a los de INAN les preguntan, les van a repetir, tienen su banco de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ponen, una de las siguientes causa pancreatitis aguda, así mismo, ¿eh? Y había que marcar pentamidina. Es fácil la respuesta. Seguro que les va a repetir también, ¿ya? Muy bien, infecciones y toxinas, ¿no? Hay infecciones que dan pancreatitis aguda, por ejemplo, las paperas, parotiditis, hepatitis virales, virus de hepatitis A, por ejemplo, citomegalovirus. Tenemos el SARS-CoV-2, hemos tenido casos de la pandemia, pacientes con neumonía, y hacían pancreatitis también, ¿sabes? Y es viral. El ascaris, un parásito que está ahí en el intestino, se mete al esfínter de Oddi y muere. Obstruye la luz y la pancreatitis, ¿no? Veneno de escorpión, insecticidas, cirugías cardíacas, las vasculitis, etc. ¿Ven? Como se dan cuenta, hay muchas causas de pancreatitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? La causa biliar. Cálculos. ¿Qué sucede fisiopatológicamente? Se me puede ocurrir. Explique usted la fisiopatología de la pancreatitis aguda. De repente se me ocurre, ¿no? Ahí dirás, doctor, sucede que un cálculo se enclava en la ampolla de váter, aumenta la presión intraductal y esto desencadena una cascada enzimática que va destruyendo el páncreas. Y esa cascada se explica así. Primero debo comprender que existen mecanismos que protegen a las células del páncreas a una autodigestión. No se digiere el páncreas. ¿Por qué? Por el pH intracelular alto. Porque tiene inhibidores de tripsina endocilares, porque tiene inhibidores sistémicos como la alfa-1-antitipsina, inhibidores de esterasa, complemento 1, etc. Gracias a ello, no se autodigiere, ¿no? Estos mecanismos protectores evitan la activación del tripsinógeno dentro del páncreas, ¿no? Además, estas enzimas digestivas o zimógenos están pues, en forma de gránulos, ¿ya? Existen también hidrolasas lisosómicas que están en forma de vacuolas. Entonces, cuando hay una pancreatitis aguda, se obstruye la ampolla de váter, evita el flujo del jugo pancreático, aumenta la presión intraductal del conducto pancreático y inicia la pancreatitis, ¿no? Las hidrolasas lisosomales, por acción de la catersina B, donde participa el calcio, activan el tripsinógeno en tripsina. Tripsinógeno en tripsina, si no vean acá. Se activa, doctor, el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina activa otras enzimas, ¿eh? Elastasa, etcétera, etcétera. Muy bien. También juega un rol muy importante la colecistoquinina. ¿Dónde se produce? En las células Y, ¿no? Esto aumenta la formación de segundos mensajeros. Normalmente está el inositol trifosfato, pero aumentan estos, se hacen más sensibles y liberan el NAF y el ADPR, ¿no? Muy bien. Al activarse, amplifican la acción del tripsinógeno en tripsina, el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, por elastasa en elastasa, todas las enzimas se empiezan a activar y empieza a digerir las células pancreáticas y que va a producir una pancreatitis. Resalto en rojo estos dos porque son marcadores serológicos donde uno puede decir adelante que esto es algo severo, ¿no? La quimiotripsina y la elastasa. ¿Qué sucede en la fosfolipasa 2? Como se libera todo el torrente pancreático, la sangre también empieza a llevar pues enzimas pancreáticas a todo lado, se van a los pulmones y la fosfolipasa A2, enzima que actúa sobre la membrana celular alveolar pulmonar, ¿ya? Actúa sobre el surfactante alveolar. ¿Qué es el surfactante? Es una enzima que evita el colapso de los alveolos. Gracias a ello, nuestros pulmones funcionan, ¿no? Si esta fosfolipasa barre con el surfactante, ¿qué sucede con el alveolo? Colapsa. Y el paciente entra en cuadros de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Empieza a tener falla respiratoria.
Bueno, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B, participan en la producción de selectinas. Selectinas, como estas moléculas de adhesión, pueden depender del endotelio, de los neutrófilos, etc. Activan leucocitos, migran células y producen un proceso inflamatorio en el páncreas, ¿no? Entonces tenemos citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Proinflamatorias como la interleucina 1B, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, y antiinflamatorias, las que están ahí, principalmente la interleucina 3. Sigue habiendo más inflamación, los linfocitos CD4 auxiliares, TGLP1 producen más citocinas, hay factores activadores de plaquetas, inducen más producción de amilasa, la sustancia P, las caspasas y demás. Estos tres nunca los deben olvidar: la interleucina 1B, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Los tres van de la mano. ¿Ya? Cuando hacen daño, un cuadro inflamatorio de cualquier tipo, por ejemplo, se van al hígado, liberan PCR y fibrinógeno. El PCR se dosa en sangre. Tú pides PCR, si es mayor a 150, severidad en pancreatitis. Se unen a fosfocolina, activan complemento y más inflamación. Los radicales libres también juegan un rol importante en la inflamación, dañan directamente las células del páncreas, aumentan la tromboxana y vasoconstricción, necrosis pancreática. Y la necrosis se infecta, puede haber necroinfección. Finalmente el paciente desarrolla SIRS. ¿Qué significa SIRS? Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿no? Entonces, en esto va a haber fiebre por los pirógenos endógenos o puede haber hipotermia, ¿no? En el SIRS puede haber taquipnia, puede haber taquicardia, puede haber leucocitosis, leucopenia, etc. Dos criterios de ellos, SIRS, ¿no? Y además el paciente puede desarrollar falla de órgano. Cualquier parte de la economía puede fallar, ¿tá? La parte cardiovascular, respiratoria, renal, etc. Principalmente tres órganos fallan en la pancreatitis aguda. La parte cardiovascular, el paciente entra en cuadro de shock, ¿ya? Hipotensión arterial, es decir, la presión arterial media menor a 60, presión arterial sistólica menor a 90, ¿sí? Puede entrar a cuadros de hipoperfusión tisular con lactato en sangre, ya mayores a 3 milimoles, una saturación de masa central de oxígeno menor al 70%. Puede entrar a cuadros de falla respiratoria. Ese paciente empieza a respirar rápido, polimia, taquimia, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria aguda con una presión parcial de oxígeno menor a 60, una PaFiO2 menor a 300. Esto sí es obligatorio que se lo sepan así, porque van a entrar al área clínica y deben de saber, ¿ya? La PaFiO2 es la relación de la presión parcial de oxígeno con el FiO2. ¿Qué más puede fallar? Hemos dicho cardiovascular, hipotensión, falla respiratoria, no es la falla renal. La creatinina se eleva por encima de 2 miligramos por decilitro. Ese paciente al segundo o tercer día no orina, o orina menos, oliguria o anuria, ¿sí? El flujo urinario está menor de 0,5 cc kilo hora, ¿sí? Puede debutar con cuadros de hemorragia, con coagulación intravascular diseminada, plaquetopenia, hipocalcemia, etc. Falla. Muy bien, como se ha podido dar cuenta, la pancreatitis aguda puede ser leve, puede ser moderada, severa o crítica. ¿Ya? Puede llegar a matar a un ser humano de cualquier edad. Ya no es el que llega a la emergencia paciente de 19 años de edad, que no pasa en el seguro social. No estaba el asistente, lo atendió el interno, uno de ustedes. Y el internacional le dio paracetamol y omeprazol y vaya a su casa. Pese a que el joven se retorcía de dolor, se agarraba el abdomen, posición antálgica, 2 de la mañana. ¿Tú crees que un ser humano va a venir 2 de la mañana, va a perder el sueño para hacer su show en emergencia? Ese paciente está diciendo que tiene algo grave. Por más que seas interno de medicina, voy a limpiar la emergencia, ¿no? Alta, no. Como interno de medicina tú tienes que demostrar tus conocimientos y decir, este joven no está fingiendo. Primero que nada, no tiene enamorada.
Si tuviera enamorada, tal vez no le hace caso. Pero no tiene enamorada, viene con la mamá, un joven estudiante de ingeniería, le duele, yo le creo. Siéntate, ahí retorciendo, analgésicos, una vía, lo pones en observación, le pides amilasa, lipasa, un hemograma, una ecografía, no lo mandes a su casa. ¿Ya? Todo dolor abdominal puede ser pancreatitis aguda, es una gran simuladora. Le duele, puede ser pancreatitis. Puede que tenga gastritis, úlcera, una colecitis, pero también piensa en pancreatitis. ¿La gastritis lo matará? No lo matará. La pancreatitis. ¿La colecitis lo matará? No lo va a matar. La pancreatitis. Diagnóstico diferencial. Todo paciente, anciano, joven, niño, que venga retorciéndose de dolor, piensa. Clínicamente me parece que es una úlcera, porque le calma con los alimentos, pero tanto dolor puede ser hasta una pancreatitis. Hay que pedirle amilasa siempre. No lo despaches a su casa. No lo mandes a su casa. Toma omeprazol, vuelve por consultorio externo de gastroenterología. Eso es un error. Pasó un joven de 19 años, llega a la emergencia en E-Salud y el interno de medicina le diagnostica una gastritis y lo manda a su casa con omeprazol. Al día siguiente el paciente llega con más dolor y fallece en emergencia. ¿Qué creen que ha pasado? Una pancreatitis aguda fulminante. Existe la pancreatitis aguda fulminante. Le hicieron necropsia y encontraron un páncreas necrohemorrágico. ¿Ven? Entonces no cometan el error de dar de alta a todo el mundo. Si hay dolor, créele. Ese es un dolor muy intenso. Debe ser quirúrgico o puede ser no quirúrgico como este, pero puede ser una pancreatitis, puede ser algo grave. Entonces hay que hacer caso al dolor. Muy bien, ya hemos repasado las causas más frecuentes, cálculos y el alcohol. El paciente obeso y encima alcohólico, ¿ya? Va a terminar en UCI. Nunca se olviden eso, son guachos. Si tú ves en la emergencia, estás interno, estás haciendo en el Almenara, en el internado, y te viene un paciente gordito, con dolor, y encima es alcohólico, ya vaya pensando en buscarle una camita en UCI. Porque si es una pancreatitis aguda, el paciente obeso termina mal. Y si es alcohólico, en UCI. ¿Ya? Son factores de riesgo. Tú ya debes saber si tiene amilasa alta, lipasa alta, dolor, una ecografía con calma. Ya, esto es una pancreatitis aguda que va a pasar a UCI. Criterios de severidad. El consumo de alcohol puede causar pancreatitis aguda también, ¿no? Hay pacientes que dicen, he estado en mi cumpleaños 2 días seguidos, he tomado y con dolor abdominal. Puede ser pancreatitis. En Estados Unidos, la causa más frecuente es el consumo de alcohol. Si no, vayan a Las Vegas, ¿no? Tú entras a Las Vegas, bueno, yo fui por congreso. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Se queda en Las Vegas. Terrible eso, Sodoma y Gomorra. Bravo. Y el alcohol, a donde sea, vas a mirar, mira una fuente y una señorita, sí va a ser un whisky, ¿no? Entras a mirar un casino, sí va a ser un corto. Ni siquiera has gastado $1 y estás mareado. Consumo de alcohol. Por lo tanto, la causa más frecuente de pancreatitis es el alcohol, ¿no? En Gran Bretaña, cálculos, ¿no? En el Perú, cálculos, lo más frecuente. No, serán las únicas causas de pancreatitis. Tenemos miles, ¿no? Conectivopatías, el lupus eritematoso, ¿no? Las vasculitis, el síndrome antifosfolipídico, el SCOBY, la esclerosis, la artritis reumatoide. Hay pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Hacen pancreatitis. Diferentes vasculitis, la arteritis nodosa, el síndrome de Schuster-Strauss, síndrome de Kawasaki, ¿no? Las arteritis temporales, la granulomatía de Weiner, sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, que vamos a hablar cuando hablemos de enfermedad inflamatoria, cirrosis biliar, pancreatitis eosinofílica, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay muchas causas de pancreatitis. La dislipidemia. Procuren comer más verduras siempre. Bajen el consumo de carnes rojas. Reduzcan las grasas, ¿no? Segurito acá muchos se van a ir a comer su pollito a la grasa. Pueden hacer dislipidemia, ¿no?
Por ejemplo, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias y pueden debutar con pancreatitis. Medicamentos, no se usa así a diestra y siniestra, no se toma esto, toma, no. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Definitivamente pueden dar pancreatitis aguda estas de acá, ¿no? Azathioprina, 6-metacloprina, asparaginosa, pentamidina, didanosina, para efectos de banqueo, ¿no? Porque ustedes van a dar examen de ENAR. Se han preguntado estas dos, ¿ya? Y se ha repetido hasta 4 veces en 10 años. Examen Nacional de Medicina. Causa pancreatitis aguda, te pone una lista de 5 medicamentos, o está pentamidina o está didanosina. Punto. Y va a repetirse. Probablemente también causa pancreatitis, furosemida, hidroclorotazida, sulfamida, tetracitrina. Posible asociación corticosteroides, ciclosporina, metronidazol. Bueno, no es necesario que memoricen todo, con que sepan que el pentamidina y didanosina ya estamos con ellos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Cálculos. Vean ustedes, estamos haciendo endoscopía y vemos un cálculo en la ampolla de Barton, en el esfínter de Oni. Eso aumenta la presión intraductal y produce pancreatitis aguda. ¿Cómo diagnostico pancreatitis aguda? 3 cosas: clínica, laboratorio e imagen. ¿Sí? Imagen. Sencillo. Clínicamente, el paciente manifiesta dolor, ¿ya? Dolor abdominal, pero es un dolor característico. En sí, no. Te dicen acá y hasta acá. 20% de veces. En el otro 20% solo localizado acá. Otro 20% puede simular otros tipos de dolor. Simula colecistitis aguda, hasta Murphy tiene. Operan en la vesícula y no hay nada. Solo cálculos. Y ven el páncreas saponificado. Eso era pancreatitis. Puede simular apendicitis aguda. Por eso el cuadro doloroso abdominal, siempre de la mano, pancreatitis aguda. Siempre de la mano. Obstrucción intestinal. Recuerden que al inflamarse el páncreas produce hilio intestinal. Se detiene el intestino, no se mueve, hilio intestinal. Se llama hilio pancreático. O sea, el paciente parece que estuviera obstruido. Dentro de la emergencia, obstrucción intestinal, lo operan. Uy, el intestino está sano. Pancreatitis, ¿eh? Es una gran simuladora. Entonces, el dolor abdominal intenso, localizado en el abdomen superior, es lo más frecuente, irradiado del cinturón, pero también puede simular cuadros diferentes. Náuseas y vómitos. Siempre que el paciente tenga dolor y náuseas y vómitos, piensa, puede ser pancreatitis aguda. Auscultas el abdomen, los ruidos fibrarios suelen estar disminuidos. Puede haber también equimosis, ¿no? Puede haber equimosis. Vean ustedes acá, en los flancos, Grey Tardo, periumbilical, Curio, en la región inguinal, Fox. ¿Ya? Las 3 se han preguntado en los exámenes de estudiantes de medicina. ¿Qué pido? Amilasa y lipasa. Pero ¿cuál es la característica? La amilasa se eleva primero, hace un pico al 5.º día y luego desciende. La lipasa se eleva, hace un pico al 5.º, 6.º día, se mantiene alto por 7 hasta 14 días y luego cae. Si yo tengo un paciente con dolor intenso y te dice, hace una semana me duele, doctor, ¿qué le pides? Lipasa. Lógico, porque la amilasa puede estar normal, ¿ya? Empecemos con la amilasa. Se eleva 3 a 4 veces el valor superior normal. Tiene alta sensibilidad y expresividad casi el 91%. Se eleva 12 horas y se normaliza al 3.º, 5.º día. Más de 400 puede deberse a una pancreatitis u otros problemas de hiperamilasemia, enfermedad renal crónica, etcétera, partiditis. Más de 1.000 pancreatitis. La lipasa se eleva 2 veces su valor superior normal, es muy sensible y específico, se eleva hasta 7-14 días y por encima de 200 me da el diagnóstico de pancreatitis. ¿Y las imágenes para qué, doctor? Una radiología. Una radiografía me puede dar enlace centinela, ¿no? Se puede observar cálculos. Una radiografía de tórax podría haber un distrés respiratorio del adulto, signos que simulan cuadros de neumonía, no es neumonía, esto es producto de la pancreatitis aguda. Derrame pleural no es neumonía, es producto de la pancreatitis aguda. Por eso, cuando llega a la emergencia un paciente con dolor y está con distrés, es una pancreatitis con falla respiratoria. No le empiecen antibióticos, neumonía, no sé qué.
La ecografía me permite ver la vesícula y el colero para ver si tiene cálculos. En el 50% de veces no vemos el páncreas por el meteorismo, por los gases. ¿Ya? Ahí que vemos una vesícula con cálculos, ¿sí? 2 piedras, ¿no? Además te permite ver ascitis, pancreática, etcétera, etcétera. Lo que dijimos, ¿no? Hasta 50% de veces hay mala visualización del páncreas. Ahí se ve el páncreas, el vaso esplénico, cabeza, cuello, corola de páncreas, en una ecografía simple, un pseudoquiste pancreático. Esta imagen redonda, anecogénica, es un quiste, falso quiste, que se forma después de una pancreatitis a la tercera semana. Criterios de severidad. Para esto se usan varios criterios. El de Ranson al ingreso evalúa los depósitos, glicemias, a las 48 horas, todo esto de acá. No es muy útil, no es muy práctico. El Apache 2, igual, tienes muchos parámetros que llenar y evaluar. La edad, agua, electrolito, presión, frecuencia, nos dice que más de 8 da severidad, ¿no? El PCR, el que hemos mencionado, un PCR mayor a 150 miligramos litro, severidad, es un caso de pancreatitis. Atlanta, bueno, se ha reunido en Atlanta para definir criterios de severidad y falla de... Hemos mencionado desde un principio, puede fallar la parte cardiovascular, hipotensión, la parte respiratoria, renal o cualquier parte del cuerpo. Criterios: Ranson mayor o igual a 3, Apache 2 mayor a 8, el BSAP mayor a 3 puede dar pancreatitis aguda severa, ¿no? Criterios de severidad. La sola presencia de derrame pleural habla de severidad. PCR más de 150, severidad. Baltasar D o E con gas dentro del páncreas, severidad. El paciente obeso con índice de masa corporal, severidad. Ascitis, severidad. Si en la tomografía ves necrosis, abscesos, ceroquitis, es una pancreatitis severa. La tomografía se pide 72 horas después, 3 días después. Al principio el páncreas puede estar normal, 3 días después hay cambios morfológicos. Vean ahí, ¿no? Se puede ver ahí un conglomerado de asas y una destrucción de la zona del páncreas con zonas de necrosis. Baltasar, A, B, C, D, E, ¿no? C, páncreas anómalo con compromiso de la grasa peripancreática, ¿no? Pero ¿cómo me aprendo el Baltasar? Sencillo, bueno, tienes que ser hincha del Papá de América, ¿no? ¿Algunos hinchas del Papá de América? Claro. Cienciano, dices. Claro. Todos. Claro. Si había un hito, ya estaba aprobado. Ya. ¿Qué dice la C? Dice la C. En mi mente digo, ¿no? Pongo la C y al medio pongo el páncreas. Compromiso de la grasa peripancreática, ¿no? Peripancreática. Sencillo. Si la C hay compromiso de la grasa peripancreática, el A es páncreas normal, el B aumento de volumen, sencillo, el D una colección, el E gas. Sencillo. ¿Cuál era lo más difícil de recordar? El C, la colección peripancreática, ¿no? Entonces a eso le sumas la necrosis. Si hay necrosis en menos de 30, 50 o más de 50%, y ya se lo falla de órgano transitoria, si a las 48 horas se resuelve, y si persiste más de 48, ya hablas de falla de órgano persistente. Muy bien. Finalmente la clasificación, ¿no? La Petrov, leve, moderada, grave y crítica. Será leve cuando no hay compromiso del páncreas y no falla órganos. Será moderada cuando hay complicación peripancreática y hay falla de órgano o esta es transitoria. Grave, complicación peripancreática o si es falla persistente. Y crítica en ambas situaciones, compromiso del páncreas y falla de órgano persistente. Las dos cosas, ese paciente termina en... Finalmente, para el manejo de la pancreatitis usamos el acrónimo PANCREAS. P de perfusión es importante. La fluidoterapia, hay que ponerle clorurito. Analgesias, puedes usar tramador, puedes usar AINES. Nutrición enteral precoz. Antiguamente les decían, nada por violar en una semana. Y se necrosaba y se infectaba. Ahora hay que darle comida precozmente antes de las 48 horas, dieta.
clínica de evolución hay que ver el paciente cómo evoluciona. Hoy está bien, mañana puede haber falla renal. Hay que evolucionarlo. Radiología es su examen ecográfico, tomográfico. RCP, si hay un cálculo de clavado, hay que sacar el cálculo. Antibióticos en algunos casos en particular. ¿En qué situaciones? Cuando hay infección del páncreas, demostrado por punción con hoja fina. Y en algunas terminan en sala de operaciones, sobre todo cuando se perfora una víscera, cuando hay una conexión necrohemorrágica. Rara vez se opera. Antiguamente se operaba pancreatitis y moría mucho. Ahora no se opera, se da manejo médico, clínico y se reserva la cirugía para casos especiales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Ojo, está mi ceja. Pasen, porque hemos